Hola a todos y de nuevo bienvenidos. He dividido este vídeo en secciones o capítulos para que podáis ir directamente a lo que necesitéis. En la primera parte se cuenta qué es la parábola, cuáles son sus elementos y cómo se calcula su ecuación canónica. En la segunda he puesto otras formas de ecuaciones canónicas de la parábola. En la tercera sección, un resumen de las fórmulas para que las podáis memorizar mejor. Y en las tres últimas secciones o capítulos he puesto ejemplos de aplicación para que veáis cómo funciona. Vale, pues empezamos con la primera parte. La definición dice: la parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. O sea que la parábola es esta línea violeta que he dibujado aquí. Aquí tenemos nuestro foco, un punto, y nuestra directriz, que es esta recta. Y lo que cumplen todos los puntos de la parábola es que la distancia de un punto cualquiera al foco es la misma que la distancia a la directriz. Si tomamos otro punto, su distancia al foco es la misma que la de la directriz. Bueno, ¿qué elementos tenemos aquí? En primer lugar, el vértice, que aunque lo he puesto aquí, me parece importante. Esta va a ser una parábola de vértice en el origen de coordenadas. Y el eje de simetría de la parábola va a ser el eje Y en este caso. Tenemos también un valor muy importante que es el parámetro P, es la distancia entre el foco y la directriz. Esto es importante porque también además el vértice de la parábola va a cumplir que está a la misma distancia del foco que de la directriz. Entonces, si esto vale P, pues ya sabemos que este valor es P medios y este valor de aquí es P medios también. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, a partir de eso, podemos decir que las coordenadas del foco son 0 P medios y que la ecuación de la directriz es I igual a menos P medios. Por último, tenemos el radiovector, que sería el segmento PF, desde un punto cualquiera hasta el foco. Vale, pues visto esto, vamos a usar la definición para hallar la ecuación canónica de la parábola en esta posición determinada. Vamos a decir que la distancia de un punto al foco va a ser lo mismo que la distancia del punto a la directriz. O sea, vamos a usar esta caracterización. Y vamos a usar además pues estos datos. Llegaremos a esta ecuación, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Primero, hemos dicho que el foco tiene estas coordenadas y voy a empezar escribiendo la directriz de otra forma. La voy a pasar a su forma general, I más P medios igual a 0. Tenemos que la distancia de un punto al foco sería x menos 0 al cuadrado más I menos P medios al cuadrado, teniendo en cuenta, como digo, sus coordenadas. Ahora la distancia de un punto a la directriz, a la recta. Sabemos que si tuviera esta recta en su forma general, si tuviera esta recta, R, pues entonces, cuando yo hago la distancia de un punto P sub 0 a la recta R, la fórmula es esta, la recuerdo. Y sustituyendo, en lugar de la X, las coordenadas del punto. Bueno, pues vamos a usar esta fórmula, pero con nuestra ecuación. Y teniendo en cuenta que nuestro punto va a ser genérico, entonces no lleva los subceros. Así que escribimos I más P medios dividido entre la raíz cuadrada de el A al cuadrado, A es 0, más el B al cuadrado, que es 1. Bueno, pues ya la tendríamos. Vamos a arreglarla, ponerla un poquito mejor, a quitar lo que nos sobra, x al cuadrado más I menos P medios al cuadrado igual a I más P medios. Vamos a continuar. Lo que voy a hacer ahora va a ser elevar esto al cuadrado y este segundo miembro también al cuadrado. Así que queda, y ya voy a desarrollar, x al cuadrado más I al cuadrado más P al cuadrado cuartos menos el doble del primer término por el segundo igual a
primer término al cuadrado más segundo término al cuadrado más el doble del primero por el segundo. Voy a borrar esto que ya no lo necesito. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser simplificar. Voy a simplificar primero este 2 con este 2. Este 2 de aquí con este 2 de aquí. Y ahora los términos, el i al cuadrado con el i al cuadrado y este p al cuadrado cuartos con este p al cuadrado cuartos. ¿Qué me ha quedado? Pues x al cuadrado, este menos pi lo voy a pasar al otro lado con signo positivo, así que igual a py más py. O lo que es lo mismo, x al cuadrado es igual a 2py. Y esta es la fórmula a la que quería llegar. Vale, pues ahora vamos a ver otras fórmulas que también nos van a ser útiles para la parábola. Y que claro, nosotros la hemos calculado cuando está en esta posición y con el vértice en el origen de coordenadas, pero hay otras muchas variantes. Así que vamos a ello. Otras formas de la ecuación de la parábola. Esta que he puesto la primera es el vértice en el origen, el eje de simetría vertical y abierta hacia arriba. Esta es la que acabamos de calcular ahora mismo, ¿de acuerdo? Su fórmula es x al cuadrado igual a 2py. Vale, ¿qué sucede si cogemos esta parábola y la desplazamos? El vértice, su vértice, lo desplazamos a otra posición. Bueno, pues fijaos que aquí la tenemos. Voy a dejar la fórmula ahí que se vea. Al desplazar el vértice a otra posición x0 y sub 0, lo podemos calcular todo. Nos queda el vértice fuera del origen, un eje de simetría vertical, pero que ahora será x igual a x sub 0, y la parábola sigue abierta hacia arriba. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es, para la fórmula, restar x sub 0 aquí y restar y sub 0 aquí. Y esta sería nuestra nueva fórmula. Tenemos la fórmula de la directriz, que ahora sería i sub 0 menos p medios, y la fórmula, o sea, las coordenadas del foco, que serían x sub 0, porque lo hemos desplazado hasta acá, x sub 0 y la y sub 0 más p medios. Si nosotros impusiéramos de nuevo la fórmula distancia de un punto al foco igual a la distancia del punto a la directriz, con estos datos, bueno, pues nos saldría esta fórmula de aquí, sin ningún problema. Continuamos, vamos a ver más opciones. ¿Qué pasa si la parábola está abierta hacia abajo? Cuando tenemos la directriz, que sería i igual a p medios, y el foco, que sería 0 menos p medios. Bueno, pues si lo desarrollamos todo, nos quedaría de esta forma. Tenemos una tenemos una parábola con el vértice en el origen, con el eje de simetría vertical y abierta hacia abajo. Y esta es su fórmula, ¿vale? Lo único es que ha aparecido aquí un signo menos. ¿Qué sucede si ahora esta parábola la desplazamos hacia otro punto? Igual me da derecha, izquierda, pero ponemos su vértice fuera del origen. Bueno, pues lo que sucede es lo mismo de antes. Lo único que queda es que le restamos a x y sub 0 y a y le restamos y sub 0. Es la misma fórmula que la anterior, pero restando x sub 0 y sub 0. Obviamente la directriz y el foco hay que modificar todos los valores, porque ahora el foco pues está en la misma vertical que el vértice, ¿vale? Entonces pues cambia, y la directriz lo mismo. Eso os dejo que lo penséis despacio si queréis. Vale, continúo. Más posibilidades, porque hasta ahora hemos visto abierta hacia arriba y desplazada, pero abierta hacia arriba. Abierta hacia abajo y desplazada, pero abierta también hacia abajo. Bueno, pues ahora lo que tenemos es una parábola que está abierta hacia la derecha. Vértice en el origen, eje de simetría horizontal, abierta hacia la derecha. La fórmula es esta de aquí. Insisto, si queréis demostrarla tranquilamente, ahora sería la directriz, vendría dada por x igual a menos p medios, y el foco estaría en el punto 0 p medios. Con esto podéis desarrollarla de nuevo la fórmula y llegaríais
a esta expresión. Diferencia con la anterior, pues que esto no es una función. Si yo extraigo el valor de y para poderla dibujar, me sale más y menos la raíz cuadrada de 2px. Así que tiene una rama positiva y otra negativa. Para un valor de x corresponden dos valores, uno aquí y otro aquí abajo. Por lo tanto, no es una función. Bueno, pero esta es la fórmula de la parábola. ¿Qué sucede si yo desplazo esta parábola hacia otro punto x0 y sub 0? Bueno, pues lo que sucede es lo siguiente. Aquí la hemos desplazado el vértice y lo mismo que hemos dicho antes. A y le restamos y sub 0 y a la x le restamos x sub 0. Y la fórmula nos sigue sirviendo, ¿vale? Tenemos también que modificar el foco y la directriz, ¿vale? Aquí las tengo escritas, directriz y foco. Bueno, hemos hecho entonces parábola abierta hacia la derecha y desplazada del origen hacia la derecha. Bueno, pues ahora nos queda el caso de abierta hacia la izquierda. Fijaos que la que era abierta hacia la derecha era y al cuadrado igual a 2px. 2px. Bueno, pues ahora aparece el signo menos. Esto tampoco es una función, por la misma razón que antes, ¿vale? Tenemos la directriz, que sería x igual a p medios, en este caso, y el foco, que sería el punto 0 menos p medios. Y esta la fórmula. ¿Qué sucede si ahora desplazamos también el vértice hacia otro punto x0 y sub 0? Bueno, pues igual que en las anteriores, solamente hay que restar a la y el y sub 0 y a la x el x sub 0. Y en este caso, pues igual que en el anterior, seguimos con el signo negativo porque está abierta hacia la izquierda, ¿vale? La directriz, esta sería su nueva fórmula y esta la del foco, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son las distintas fórmulas para la parábola. Vale, vamos a hacer un resumen de fórmulas. Resumen de fórmulas. Aquí tengo las que están en el origen, con el vértice en el origen, y las que tienen el vértice fuera del origen. Abierta hacia arriba, esta, que es la que hemos demostrado, y luego fuera del origen restamos x sub 0 y sub 0. Que está abierta hacia abajo, o como decíamos para recordarlo, regla mnemotécnica, que está triste, pues es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, signo negativo, abierta hacia abajo, signo negativo, y aquí en este caso con el menos x sub 0, menos y sub 0, ya veis, fuera del origen. Todas las que están fuera del origen es restar el x sub 0 y sub 0. Las que están abiertas hacia arriba y hacia abajo tienen la x elevada al cuadrado. Las que están abiertas hacia derecha y izquierda tienen la y elevada al cuadrado. No son funciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenéis, si está abierta hacia la derecha, positiva, si está abierta hacia la izquierda, negativa, ¿vale? Bueno, pues espero que esto os sirva para recordarlo. Vamos a pasar ahora a ver ejemplos. Ejemplo número 1. Dice, calcula la ecuación de una parábola de foco menos 2, 0 y de directriz x igual a 4. Dibújala. Yo ya la he dibujado para ahorrar tiempo y que no sea tan pesado el vídeo. Entonces tenemos foco menos 2, 0. Ya veis que aquí tenemos los ejes de coordenadas, el origen, pues el menos 2, 0, fácil de dibujar, y la directriz x igual a 4, pues 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos también nuestra directriz. Bien, la distancia del foco a la directriz era un valor importante. Aquí al dibujarla se ve que es 1, 2 y 4 hacia acá, 6. El parámetro vale 6, lo que quiere decir que dividiendo entre 2, p medios es 3. Esto es muy importante porque el origen está a mitad de camino entre el foco y la directriz, o sea, el origen, el vértice, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro vértice está en el punto 1, 0. Más cosas. Está abierta hacia la izquierda. Entonces acabamos de ver en el resumen de fórmulas y además tenemos el vértice fuera del origen. Así que vamos a tener que la ecuación que estamos buscando es algo así. Y menos y sub 0 al cuadrado
igual a menos 2p x menos x sub 0. Así que vamos a intentar sustituir los datos que tengamos. Y menos y sub 0 es 0 al cuadrado igual a menos 2, la p vale 6, y x menos x sub 0. X sub 0 vale 1. El 1 y el 0, coordenadas del vértice. Vale, pues esto nos queda y al cuadrado igual a menos 12 x menos 1. O, si lo pasamos todo a un lado, y al cuadrado, menos 12x más 12, y al cuadrado más 12x menos 12, igual a 0. Vale, pues dos formas. Si nos la dan de la primera, pues lo vemos muy rápido, y de la segunda tendríamos que hacerlo formando cuadrados si lo necesitamos o pensando un poquito más. ¿Vale? Bueno, pues ya estaría. Vamos a un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Halla el foco, el vértice, la directriz de la siguiente parábola y dibújala. Bueno, aquí nos han dado ya la forma desarrollada, así que tenemos que formar cuadrados. X al cuadrado menos 4x. Para terminar de formar este cuadrado necesitamos, fijaos que esto es menos el doble del primero por, pues el segundo será un 2. Así que más 2 al cuadrado, y como hemos añadido ese 4, tenemos que restarlo también. Ahora ya continúo con lo que tenía. Más 8y más 28 igual a 0. He añadido un 4 y lo he restado, porque no puedo añadir cosas por las buenas en una ecuación. Voy a borrar esto, y ahora ya tengo x menos 2 al cuadrado más 8y más 24 igual a 0. Así que x menos 2 al cuadrado, paso lo demás al otro lado, menos 8y menos 24. Ya tengo ahí x menos algo al cuadrado, así que de entrada sé que esto es abierto hacia arriba o hacia abajo. Si seguimos operando, x menos 2 al cuadrado igual a, veo que puedo sacar el menos 8 factor común, de y más 3, menos 8 por y, menos 8y, menos 8 por 3, menos 24. Así que esto quedaría x menos 2 al cuadrado igual a menos 2 por 4 por y más 3. Bueno, pues de aquí ya sacamos distintas informaciones. Por un lado, el vértice es el punto 2 menos 3. Por otro lado, el parámetro es 4. Así que tenemos que P medios será la mitad, 2. Y esto ya nos sirve para ir dibujándolo. Vamos a empezar poco a poco. Y bueno, y también al tener este signo negativo, sabemos que nuestra parábola ya no es hacia arriba o hacia abajo, sino directamente podemos decir que es hacia abajo. Bueno, pues con todo eso vamos a empezar a dibujarla. Empezamos con nuestro vértice. El vértice está en el punto 2 menos 3. Vale, pues aquí tenemos el vértice. Ahora tenemos que, sabemos que la parábola va a pasar por este vértice y está abierta hacia abajo. Tenemos que encontrar el foco. Bueno, la parábola siempre se abre, siempre está como encerrando al foco. Así que, como sabemos que está abierta hacia abajo y tiene que encerrar al foco, sabemos que aquí va a estar el foco, ¿de acuerdo? Por esta zona. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues tenemos la coordenada, va a estar en este eje, pero a partir del menos 3 tenemos que restarle 2, porque P medios es 2, ¿vale? Así que el foco lo tendremos en el punto menos 3. Primero, la primera coordenada era el 2. En el eje de simetría lo voy a dibujar, eje de simetría aquí, ¿vale? Y entonces el foco está en el eje de simetría, y ahora
tenemos en el menos 3, menos 2. Así que nuestro foco sería el 2 menos 5. Una vez que tenemos eso, bueno, pues nos falta la directriz. La directriz es sumarle 2 unidades. Así que tenemos que nuestra directriz sería y igual a menos 1. Y con esto ya pues lo tendríamos acabado. Porque nos decían foco, vértice y directriz. Bueno, pues ya estaría listo. Vamos a pasar ahora al tercer ejemplo. En nuestro último ejemplo dice, halla la ecuación de una parábola de foco 1 menos 2 y directriz 2x menos y más 3. He dibujado el foco en el punto 1 menos 2, he dibujado la directriz aquí y más o menos la parábola. ¿Vale? Como veis, esta no coincide con ninguno de los casos que hemos estudiado, así que vamos a aplicar directamente la definición. Tenemos que la distancia del punto al foco, x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado, esto es igual a la distancia, ponemos la fórmula 2x menos y más 3 partido raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Vale, usando ya los datos que tenemos. ¿De acuerdo? Distancia de un punto a un foco y distancia de un punto genérico a esta recta. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser vamos a operarlo un poquito, x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 2x menos y más 3 partido raíz de 5. Este raíz de 5 lo voy a subir multiplicando a esta parte. Y tenemos raíz de 5 por la raíz de x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a el módulo de 2x menos y más 3. Siguiente paso. Voy a elevar primer miembro al cuadrado y segundo miembro al cuadrado. Con eso desaparecen las raíces. Me queda un 5 aquí que multiplica. Voy a hacer estos cuadrados, ya los voy a dejar desarrollados. Queda x al cuadrado más 1 menos 2x más y al cuadrado más 4 más 4y. Vale, y ahora el segundo miembro, que voy a usar ya la fórmula, pero si no lo podéis ir calculando vosotros poco a poco. Así que queda 2x al cuadrado, que queda 4x cuadrado, más y al cuadrado, más 3 al cuadrado, que es 9, menos el doble producto, voy a hacer los productos cruzados, menos 4xy, menos 6y y más 12x. De los productos cruzados he hecho primero los negativos, aquí están, y luego el de estos dos. Vale, pues ahora vamos a operarlo, 5x al cuadrado más, voy a juntar este 1 con este 4, que hace un 5, que por 5 es 25, menos 10x más 5y al cuadrado más 20y, y ahora igual a 4x al cuadrado más y al cuadrado más 9 menos 4xy menos 6y más 12x. Y ahora reagrupamos términos. 5x al cuadrado, 4x al cuadrado, nos queda restando x al cuadrado. Ahora, siguiente, 5y al cuadrado menos y al cuadrado va a quedar 4y al cuadrado. Pasamos al menos 4xy, que es grado 2, pasa sumando 4xy. Continuamos con las x, así que menos 10x menos 12x quedan menos 22x.
Pasamos a las y, 20y más 6y, total, más 26y. Y los numeritos, 25 menos 9, 16. Más 16, y esto ya igual a 0. Y bueno, pues esta sería la ecuación de esta parábola que, como veis, tiene término con x al cuadrado, término con y al cuadrado y término cruzado. Esto es debido a que el eje de simetría no es paralelo a ninguno de los ejes, ¿de acuerdo? Cuando está así en inclinado, pues podemos obtener tranquilamente esta fórmula y además con términos cruzados, ¿vale? Pero no asustarse porque en cualquier ejercicio, en cualquier examen nos lo dirían, ¿eh? Bueno, pues espero que os haya servido, se haya entendido y ya está. Venga, nos vemos.